Bueno, pues nos hemos presentado antes, pero nuevamente mando un saludo a todos, doy la bienvenida. Y bueno, para empezar esta mañana de sábado, como bien decía yo antes, voy a tratar un tema bastante, iba a decir un poco distinto, pero bastante distinto a lo que habitualmente, a la aportación que suelo hacer, ¿no?, cuando participo. Y es que esta semana, pues viendo las noticias, hubo una noticia que me llamó un tanto, bueno, la atención, me resultó curiosa. Llegué a decir eso, ¿cómo va a ser?, ¿no? Pero bueno, llamó mi atención y la quiero compartir con todos vosotros en esta mañana, y si es posible, pues bueno, que demos nuestra opinión y que la comentemos un poco. La noticia llevaba como titular, os la voy a leer yo directamente en el periódico, ¿vale? Yo la vi en televisión. Lleva como titular: el matrimonio desaparecerá en 2062, en el año 2062. Dice el británico Instituto de Estudios sobre la Familia vaticina que solo 67.000 parejas se casarán entonces, por lo que hablan de la extinción de la tradicional figura del matrimonio. El matrimonio está desapareciendo en Gran Bretaña y es probable que se extinga en algún momento de la segunda mitad de este siglo. Esta es la conclusión que desvela el Instituto de Estudios sobre la Familia británico en base a los datos más actualizados sobre el comportamiento social de los ingleses en base a los últimos datos del censo. La Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido ha desvelado recientemente que hubo 85.770 matrimonios en 2020, un descenso del 61% de los 219.850 matrimonios de 2019, el menor número de matrimonios registrados desde 1838. Frank Young, investigador británico, ha analizado las tendencias del matrimonio en un periodo de 50 años y vaticina que este prácticamente desaparecerá en el año 2062. Nuestra investigación, dice, sugiere que en 2062 se casará una pareja por cada 400 adultos en el Reino Unido. Hoy lo hacen una de cada 100 adultos, lo que supone un descenso de más del 70% en 2 generaciones. Eso representa solo 67.000 parejas que se casarán en 2062, frente a 213.000 parejas que se dieron el sí quiero en 2019. El censo británico así lo confirma. Los adultos del año 2021 tienen un 44% más de probabilidades de no casarse nunca respecto a las mismas generaciones del año 1991. Según estos mismos datos, en 2021, el 46,9% de las personas en Inglaterra y Gales estaban casadas, frente al 49,4% en 2011. En 1991, alrededor del 37% de las mujeres de entre 20 y 39 años estaban en una categoría de nunca casadas, pero esta cifra se ha ido incrementando hasta situarse en el 65% en 2021. La situación en España, en nuestro país, los matrimonios se dan también cada vez menos. Según el INE, en el año 2021 hubo un total de 148.588 enlaces, mientras que en 2012 se produjeron 217.512. A lo largo de estos años ha habido algunos repuntes importantes, como en el año 2000, cuando hubo 216.451 uniones, o en 2004 216.149. Pero la realidad
es que la tendencia a la baja es imparable desde el año 2016. Tal y como recoge el estudio, la gestión de la intimidad en la sociedad, de la información y el conocimiento, parejas y rupturas en la España actual desde los 70, la evolución de la tasa nupcial comienza a sufrir un fuerte descenso. En 1976, la tasa bruta de nupcialidad era del 7,18 matrimonios por cada 1.000 habitantes. Sin embargo, en 2019 esa tasa se redujo a más de la mitad. Una fórmula anticuada. Por tanto, si John vaticina que el matrimonio morirá en 2062 en Gran Bretaña, quizás a España pase algo parecido. Según la proyección realizada por este medio en 2062, el número de matrimonios se situaría en torno a los 90.000. Una de las causas que tradicionalmente se ha aducido para explicar estos datos es que las nuevas generaciones prefieren no casarse porque es algo anticuado. Según el estudio español, el descenso del matrimonio se debe al retraso de la edad media a la que se contrae la primera nupcia y, por otro, a la pérdida de importancia que se le da al matrimonio. La tradición ya no rige, por tanto, la sociedad moderna rompe con la tradición y cohabitación. Es posible sin tener que pasar por el altar. No es necesario casarse para formalizar una relación que depende de elementos privados establecidos por sus miembros, ni tan siquiera para tener hijos, teniéndose estos cada vez más fuera del matrimonio, recuerdan los investigadores españoles. Pero John recuerda que existe la opción de la unión civil. Sin embargo, asegura, ha fracasado de forma espectacular, porque dicha opción representa menos de la mitad del 1%, un 0,45% de todos los matrimonios y uniones civiles de los ingleses. Lo mismo ocurre con el sexo entre personas del mismo sexo. Una reforma más reciente que dominó el debate político en su momento, solo para que el último censo muestre que los matrimonios entre personas del mismo sexo representan el 0,6% de todos los matrimonios. Lamentablemente, apenas hay debate público sobre el 99,4% restante. Otras diferencias. El experto también destaca las diferencias por religión y etnias. Las personas cristianas, judías, musulmanas, hindúes y sijes conforman las 5 religiones mayoritarias en el país y tienen un 24% más de posibilidades de estar casadas, aunque el censo también recoge un aumento del número de británicos sin religión, una cuarta parte que el último censo de 2011. También hay grandes diferencias geográficas, recuerda el experto. Para entenderlas, continúa diciendo, la diferencia radica en los ingresos y el origen étnico. Los 3 distritos londinenses que encabezan la clasificación de familias monoparentales son étnicamente mixtos y en general más pobres que las 3 ciudades inglesas prósperas y mayoritariamente blancas que ocupan los últimos puestos. La principal organización matrimonial británica, la Marriage Foundation, viene señalando desde hace tiempo una creciente brecha matrimonial entre ricos y pobres. Otro dato de evidencia la caída en picado del matrimonio viene de la Oficina de Estadísticas Nacionales de Reino Unido. 2021 fue el primer año del que se tiene constancia en el que nacieron más niños de pareja de hecho que de parejas casadas, a medida que la cohabitación se convierte en la norma.
recuerda vaticinando ya que esta tendencia continuará en el año que viene con un nivel bajo. Por ello, el experto concluye: necesitamos urgentemente un plan de rescate para el matrimonio, y el primer paso será que los responsables políticos reconozcan que tenemos un problema. Bueno, esa es la noticia que comentaba, que me llamó la atención, me resultó bastante curiosa, no era algo que hasta ahora yo hubiese parado en ello. Y bueno, es un poco mareante, ¿no? Tantos datos, tantos porcentajes, tantos motivos que pueden influir en esa bajada y que lleva a una decadencia del matrimonio, como dice el estudio y el artículo. Pero desde aquí, pues nuestra aportación, o al menos mi aportación, es dar a conocer que el matrimonio, no olvidemos que es una institución que tiene como autora al creador del universo, a nuestro Dios mismo, ¿eh? El propio Cristo honra el matrimonio haciéndolo símbolo de su unión con los redimidos, cuando nos dice que Él es el esposo y la esposa es la iglesia. Comento esto para dar la importancia que tiene desde el punto de vista cristiano, obviamente, lo que es una institución tan importante como el matrimonio. El matrimonio es importante porque es el comienzo de un proyecto establecido por Dios, la familia. Poco a poco vamos a ir avanzando y vamos a ir llegando donde yo radico el principal problema que hay detrás de todo esto. En la familia, ahí es donde se forja todo: responsabilidad, compromiso, respeto, cuidados, esfuerzo, alegría, entendimiento, y todo ello siempre impregnado con una buena dosis de amor, fundamentado en Dios. Dios sabe lo importante que es que crezcamos en este sentimiento familiar, y que lo llevemos bien inmerso en nuestros corazones, que como individuos y como sociedad nos acercan mucho más a Él. Nosotros somos conscientes de esto porque Dios nos lo transmite, porque Dios nos lo hace saber, pero hay quien es muy consciente de esto también, y que para mí es pues la principal figura que está detrás de cualquiera de los motivos que hayamos podido dar en el artículo de prensa que hemos leído en ese estudio. El que es muy consciente de ello también es su peor enemigo, es Satanás, que es el primer interesado que instituciones como el matrimonio y la familia no prosperen, y que mientras éstas existan, pues él va a hacer todo lo posible para que lo haga con todas las dificultades y alteraciones posibles para alejarlas de Dios. Vuelvo a decir que la noticia me resultó un poco, pues bueno, al principio, cuando lees o escuchas por televisión solamente el titular, te puede resultar un poco incluso cachonda, ¿no? Graciosa un poco, por así decirlo. Pero tiene una importancia vital, tiene una importancia que hay que dársela, y que bueno, y que por eso pues quería traerlo en esta mañana para que todos pensemos un poquito en ello. No sé cómo lo veis vosotros. Cada vez más violencia. Bien, pues David, gracias por traer esta primera reflexión en la que nos avisan de una posible extinción del matrimonio. Yo creo que no va a ocurrir. Y creo que no va a ocurrir justo por lo que estabas diciendo al final. Porque
fue formado por Dios y está protegido por Él. Pero es cierto lo que también nos dices, el máximo enemigo va a atacarlo todo lo que pueda. Y al igual que llevamos semanas hablando del sábado y cómo lo ha atacado con el domingo, y la mayoría de la gente pues dejó de creer en el sábado para creer en el domingo, pues es muy probable que vaya a ocurrir algo parecido. No se extinguirá, pero quedará en desuso. Nos decías decía el autor de este reportaje en algún momento que hay un problema y es necesario que los responsables políticos reconozcan que tenemos un problema. Yo creo que esto tiene poco que ver con la política. El tema del matrimonio y la familia tiene que ver más con un proyecto de Dios y entenderlo como un proyecto que tiene un fin en sí mismo. Si no, pues se crean alternativas como las que se han creado, esas uniones de hecho, esas parejas, como decías, que cohabitan. Si solo es una cuestión de unirse dos personas y tener hijos si viene bien, hay otras fórmulas alejadas al plan de Dios. Entonces, dudo yo mucho que los políticos vayan a interesarse por esto, porque se tendrían que interesar en un proyecto de Dios. Más bien creo que esto es una cuestión que tiene que ver con una formación de valores dentro del cristianismo, y ahí es donde tenemos nosotros que poner nuestro granito. No sé el resto de equipo, ¿qué es lo que pensáis? Primer acercamiento. Bueno, Pastor Richard, pues ay. llevas unas semanas que estás profundo, ¿eh? Bueno. Por no decir extenso. Pues yo creo que es un tema que va a la par, yo creo que con la secularización de la sociedad. Todas aquellas instituciones, todas aquellas consejos, todas aquellas premisas que Dios marca están siendo abandonadas. Podemos hablar del matrimonio, pero podemos estar hablando también pues de los matrimonios igualitarios. O sea, por un lado se ataca el matrimonio y por otro lado se promociona el matrimonio igualitario, que es otra manera de ir a atacar al matrimonio tradicional. Por lo tanto, es un contrasentido. Dice, ¿cómo puede ser que estemos en contra de esto, pero estemos fomentando esto otro? Bueno, al final confluyen los mismos intereses ahí. Y es verdad, al final es, al menos en mi opinión, es desdibujar la mano de Dios en todo. Lo estamos desdibujando en la naturaleza, lo estamos desdibujando en nuestras relaciones personales, en las relaciones laborales también, lo estamos desdibujando en el contorno macroeconómico. Vemos cómo unos pocos tienen el 98%, me parece que eran las estadísticas, ¿no? El 2% tiene el 98%, el 90%, una burrada de la riqueza, y el resto con las migajas. Y al final, ¿qué es lo que vas haciendo? Vas desarmando a la sociedad de un sistema moral, y cuanto menos estemos implicados con un sistema moral, menos tenemos conciencia de un Dios que quiere nuestra libertad, que quiere nuestro bienestar. Y todas estas políticas, todos estos movimientos, si os dais cuenta, no están trayendo más felicidad. Vivimos en la época de la frustración, vivimos en la época donde la gente se siente vacía, como sin rumbo, y quizás sea porque hemos desmontado todo este sistema. Y me vais a permitir que yo haga una lectura un poco crítica sobre el cristianismo. Yo creo que todo esto lo ha fomentado el cristianismo mal entendido, un cristianismo alejado de los principios bíblicos. Al final ha hecho que veamos en el cristianismo un sistema injusto, un sistema al que hay que atacar, un sistema que simplemente está pendiente de proteger el statu quo, y al final pues vemos cómo el movimiento pendular es hacia el otro sistema. No ataco al cristianismo para purificarlo, para intentar que vuelva a sus raíces, sino que ataco al cristianismo para destruir a su Dios. Un Dios incomprendido, un Dios mal comunicado, y un Dios
que es mi enemigo y que es el mío también. Ese Dios no es mi Dios. Lo que pasa que nosotros intentamos buscar al Dios verdadero que está en la Biblia y que nos han escondido esos mismos cristianos, y otros lo que buscan es, digamos, que terminar con la Biblia. Es cierto que el cristianismo no ha sido el mejor ejemplo, el cristianismo tradicional, de lo que Dios dice, pero aunque lo hubiera sido, mucha gente no quiere saber nada de Dios, porque saber que tenemos un Dios significa que tengo que ser responsable con lo que yo tengo que hacer. Pero yo creo que no llovería tanto sobre ese tema. Yo creo claro. que si hubiésemos tenido un sistema cristiano, digamos, siguiendo Claro, las pautas sociales. Ahora el campo está abonado. Claro. Uh-huh. Entonces, yo al final, pues eso, creo que ese Dios es mi enemigo. Y ya te digo, es mi enemigo también, ¿eh? Lo que pasa que yo no voy contra Dios, sino voy contra todo sistema, que lo podemos ver luego en la escuela sabática, ese sistema que ha borrado la imagen de Dios y que se ha puesto en lugar de Dios. Antón, Juanfra, vuestro primer acercamiento. Verás, y esta misma noticia que nos ha comentado David, gracias por traernos este tema, que es tremendamente interesante para el debate. Si esto se lee, por ejemplo, en el contexto de una familia gitana, se estarían partiendo de la risa. Hay cosas que están tan arraigadas en la cultura de algunas, por ejemplo, decirlo así, partes de la sociedad, como puede ser la raza gitana, que es que no puedes decir tú que una pareja se vaya a unir sin el matrimonio y sin todo el rito que conlleva, porque culturalmente lo tienen muy arraigado eso, ¿no? Bueno, sin embargo, como habláis de esa lasitud, esa secularización, sí que afecta a nuestra cultura, pues, occidental, por decirlo así, por llamarla. Dice el pastor Miguel Ángel Núñez que estamos diseñados para amar, pero realmente hay una situación a nivel de pareja que se vive demasiado, ¿no? Muchísimos conflictos, ella me deja y yo me suicido, un caso que conozco, él me engaña y yo me deprimo, también conozco casos así. O sea, lo que significa para el corazón de cualquier persona sensible la ruptura de una relación en la que tú habías depositado ahí ¿Qué supone? Pues que, como dicen los psicólogos, creo, que la segunda relación que tú inicias después de una primera con mucho empuje y fuerza, después de una desilusión, una ruptura, ya tiene menos fuerza y la tercera menos fuerza. No sé, me corregís si yo me equivoco, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Yo voy por la primera todavía, no tengo comprado esos dos, pero suena bien eso que dices, tiene pinta de que puede ser así, ¿no? Y psicólogos aquí solo hay uno. Yo conozco, por ejemplo, en el barrio donde vivía en Sabiñánigo, había una mujer que había decidido tener un hijo, pues inseminándose sin tener pareja. Y ahí estaban los abuelos, padres de esa hija, que era una adulta responsable con su trabajo, paseando a ese nieto sin ningún padre ni paternidad que se le reconozca y asumiendo el deseo de esa hija de ser madre monoparental de esa manera, ¿no? Y también tenemos los casos en que la madre se queda embarazada y el padre no quiere saber nada de ese hijo, abandona a la mujer y a ese hijo. O sea, ¿cómo se llega a esta situación? Pues por ese devenir de esa falta de compromiso a lo que supone algo maravilloso, que es el amar a una persona y hacer todo por ella. Y hoy entra que si relaciones abiertas, tú estás a favor de las relaciones abiertas. O sea, claro, entran en juego tantos factores que al final ese nexo de a dos pues se debilita a tal extremo que ya, ¿en qué se ha convertido? Como decía José Antonio, pues es que casarse, parejas que han tenido mucho tiempo de novio se casan y al mes se han divorciado porque después de haber hecho la ceremonia, 400 invitados y yo qué sé, ¿no? Se rompe el nexo. O sea, lo hemos convertido en algo banal. Así que, pues no me extrañará que haya algún científico por ahí que coja las estadísticas y diga que esto desaparece, que se acaba el matrimonio. Decías, Antón, que en otras etnias es impensable esto, pero hace 50 años en nuestra sociedad española esto era impensable, ¿eh? Claro. Y, por ejemplo, ciertos matices culturales, el hecho de, en una cultura islámica, las mujeres con velo, con su túnica, yo veo a mis contribuyentes, a mis clientas, las chicas jóvenes en España en manga corta, vaqueros, cuidado porque la influencia cultural modifica todo mucho más rápido de lo que creemos y hay todo un plan
orquestado por el archienemigo para desmontar todo aquello que tenga un sustrato de Dios en su interior. Juanfran. Fíjate lo que dice, y estoy de acuerdo con vosotros, que cuando yo estudiaba sociología me decía el profesor... Habla el psicólogo. No, cuando estudiaba sociología... a él es a quien le puedes preguntar. La asignatura me decía, la sociología es de las ciencias que más métodos tiene y es de las que menos resultados consigue. Porque vaticina mucho y muchas veces no sabe por dónde. Pero es curioso lo que tú estás comentando, porque estas predicciones lo hacen generaciones que son los que hemos nacido en la explosión demográfica de finales de los 50, los 60, incluso de los 70, ¿no? Donde los baby boomers, que son pues toda esa generación que somos ahora los que nos toca hacer el diagnóstico y decimos, no hombre, si lo que va a venir dentro de 50 años... ¿Quién lo sabe, no? Pero en definitiva, lo que hay en el fondo... O pero lo que hay una tendencia, ¿no? Hay una tendencia, sí, parece, ¿no? Pero tenemos que entonces partir de la hipótesis de que si siguen las cosas como están. Claro. Porque yo voy a comentar tirando hacia atrás, ¿no? Esto es como en economía dicen rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras. Es decir, porque haya ganado un 10% hace 15 meses en aquel fondo de inversión tan valioso, no quiere decir que vayas a ganarlo dentro de, ¿no? Porque nadie sabe por dónde van a ir, ¿no? La economía. Nadie lo puede asegurar. Te hago un matiz. En esa economía pasada tenemos un enemigo que está como un león rugiente que sabe que se le agota el tiempo. Ahí estamos. Porque en el fondo todo esto va de que a todos nos preocupa el futuro. Más o menos, ¿no? Y yo escuchándote lo que por lo menos me ha trascendido, David, porque no sabemos, ¿no? Nos preocupa y uno dice, mira, pues esto nos vamos a encontrar dentro de 20 años, de 50 o tal, esto por aquí o tal. Yo me acuerdo, José, que tú no hace mucho comentabas el tema de 1984, ¿no? Los vaticinios de ese tipo de sociedad, ¿no? La distopía. Sí, un mundo feliz, todo eso, ¿no? Donde el Estado, donde nos dicen, porque en el fondo parece que vamos a claudicar. Dame estabilidad, la gente dice cubre mis necesidades y yo te doy el resto, ¿no? Te doy mi lealtad, miro para otro lado si tengo que mirar para no complicarme la vida y tal. Yo creo que son las nuevas esclavitudes que vamos a tener. Pero si tú decías, David, que en el fondo, ¿qué sociedad vamos a tener? Y apuntabas al matrimonio, ¿qué tipo de relaciones? Es verdad, ¿no? Todo está en cuestión, que es lo que ahora podemos ver. Cuando en el siglo XIX, a final del siglo XIX, todo el mundo era tan optimista porque todo el mundo vio una explosión de la ciencia, todos los avances científicos, apareció el automóvil, la fotografía, el cine, ¿no? El ferrocarril se desarrolló. La medicina de una manera ya menos oscurantista y menos, más alejada del chamanismo y más apegada pues a conocimientos también. Claro, pues el Titanic, que apareció como los superbuques que nunca iban a ser hundidos, ¿no? Y desapareció tan pronto como apareció. Había un optimismo tal donde la ciencia iba a solucionar todos los problemas sociales. O sea, que este programa hace 150 años hubiéramos sido aquí, bueno, lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Y todos vemos cómo ha sido el siglo XX. El siglo XXI lo tenemos, llevamos 23 años del siglo XXI, ¿no? Y quién sabe por dónde vamos a ver. Hay algunas cosas que a lo mejor sí podemos anticipar. Nosotros somos de los que miramos la palabra de Dios donde se nos dan a grandes rasgos y luego yo creo que algunos detalles de qué es lo que nos vamos a ir encontrando. Evidentemente lo que tú decías, Richard, al enemigo le interesa derribar ciertas cosas que Dios nos ha facilitado para que nos vaya mejor. Y evidentemente una de ellas son las relaciones sanas de pareja. Y el plan de Dios es que sea en pareja, que sea exclusiva entre dos, que formen un proyecto común y que puedan desarrollarse, apoyarse, alimentarse, cuando uno caiga el otro lo sostenga. Y lo que tú decías, Antón, ¿no? No va esto de que no son relaciones de 5, ni de 3, ni de que ahora estoy con una y al mes que viene me voy con otra pareja, pero a lo mejor a la siguiente vuelvo. Quiero decir, esa poligamia sucesiva, que es la que estamos involucrados, no es el plan de Dios. Y evidentemente el matrimonio forma parte de eso. Es que yo lo que veo es eso, cuando, lo he comentado antes, que cuando se frena o se intenta frenar o desvirtuar lo que es esa institución que es el matrimonio, estoy haciendo mucho daño a
la institución que es la cantera, por así decirlo, que es la que más te puede acercar a Dios, pues bueno, desde que vienes al mundo, porque es donde empiezas a crear, te empiezas a generar, empiezas a tomar buenos principios que te acerquen a Dios, y es la familia. Si no bloqueas el matrimonio, ¿de cómo vas a llegar a lo otro? Entonces... Y tenemos que estar continuamente... estamos bombardeados, ¿no? Vale, en pareja, estamos emparejados, pero ¿hasta qué punto aguantar? No aguantes, ¿por qué tienes que soportar esto? Mira, hasta aquí se nos acabó el amor, ¿no? Claro, fíjate que decir, eso es esencial. Continuamente sufrimos ataques de sí, nos gustan las parejas, ¿no? Nos gusta emparejarnos, tenemos muchas veces las flores o las mariposas en el estómago cuando estás ahí un poco, ¿no? Porque estamos diseñados para eso. Pero después ya se nos dice, bueno, a otra cosa, ¿no? O ya una vez que ya... Porque nos bombardean con el tema, sobre todo, yo lo percibo, no sé si qué opináis, sobre el tema de usarnos unos a otros. Es decir, mientras esto me sirva, pero ya cuando deja de servirme, pues yo miro hacia otro lado, ¿no? Entonces, consumimos relaciones. Las bebemos, las masticamos y las digerimos y las expulsamos y a otra cosa, ¿no? Fíjate, y frente a ese consumismo de relaciones, lo que plantea este proyecto de Dios, este matrimonio, es: hay problemas, convive, perdona, soluciona. Lo que yo hago contigo, hazlo tú con los demás. Claro. Eso se ve en el matrimonio. Si no, en esa sociedad consumista, cambio de pareja y voy otra vez a la casilla de salida. Que no para de decir, porque a David le gusta mucho el fútbol, ¿no? Que es muy futbolero, casi tanto como a mí. Hay varias maneras de jugar al fútbol, pero una de ellas es que cuando estás jugando el partido, si hay un encontronazo, si hay una falta, hay gente que la saca rápido a seguir jugando, porque lo que importa es el juego. Pero yo creo que Dios nos está diciendo, no importa más el juego más que las personas, más que los jugadores. Y si un jugador se ha quedado lesionado, se para. Y hasta que no se le atiende, y hasta que no se ve qué es lo que ha pasado, te pones en pie, que te pasa algo tal, no se reanuda el juego, no sigue el partido. Y estamos desgraciadamente acostumbrándonos a el partido tiene que continuar aunque haya lesionado. Pues te vas fuera de banda, que salga otro en tu puesto, ¿no? Y yo creo que Dios no nos llama a eso. Dios nos llama a que todos los jugadores, todos somos importantes. Poco están participando nuestros oyentes hoy. Joaquín nos ha dicho, está claro que la figura del matrimonio se encuentra en una situación de acoso y derribo en Occidente. Es verdad. Por la sociedad, por la propia sociedad también, pero sobre todo por quien está por detrás. Vamos a tener que ir terminando esta primera reflexión, así que un último comentario. Bueno, yo diría que si la familia sociológicamente siempre se ha considerado como la base de la sociedad, qué mejor que derribar la familia para derribar la sociedad. Claro. Y esa sociedad desestructurada, al igual que una familia desestructurada es una familia con mucho más problemas que una familia estructurada, evidentemente, si extrapolamos a un nivel más alto, una sociedad desestructurada, una sociedad sin valores, una sociedad sin una referencia a la que mirar, moral me refiero, es una sociedad desvalida, una sociedad en la que sálvese quien pueda y una sociedad más fácilmente manipulable. Y también habría que añadir la aceptación que sufren los hijos de esos conflictos que sufren los padres y que estadísticamente ya se sabe cómo influyen en los niños que van creciendo en un ambiente tan hostil. Cuando la familia no tiene pues esa estabilidad que se necesita para que una criatura pues crezca, pues eso, ¿no? Con todo un alrededor que le favorezca, que le estimule adecuadamente y no le cause pues traumas que arrastre durante años. Y luego también las sociedades nórdicas que nos preceden en todos estos, por decirlo, avances seculares, pues también en una ocasión leí un artículo que explicaba exhaustivamente las consecuencias de la cohabitación. Esa relación sin compromiso que se establece entre hombre y mujer, o entre parejas del mismo sexo, pero en este caso era entre varones y mujeres, y al final resulta que las mujeres eran más abandonadas estadísticamente y llegaban a su edad adulta, porque biológicamente pues su cuerpo evoluciona de un modo diferente y son dejadas de lado por el hombre y acaban solas. Y imagino pues que los hombres o buscan pareja nueva o acaban solos. Al final es la ruptura y la soledad
lo que queda después de no haber un compromiso amoroso entre dos personas que deciden compartir su vida, su proyecto y que se unen, pues eso, ¿no? Y que tienen hijos, etcétera. Pero que, pues eso, al final del camino, que también el resultado puede ser más bien triste, que no, pues eso, esperar el final de la vida de una manera calma, o sea, en calma y con tranquilidad al fin de los días. Que todo eso llega también, ¿eh? Yo hablo mucho, pero es que se me atiborran las ideas en la cabeza. 30 segundos para soltarlo. Mira tú. ¿A quién atacan los depredadores más fácilmente? A aquellas presas que están solas, aquellas presas que están fuera de la manada, aquellas presas que vagan. ¿Qué nos dice Jesús acerca de la oveja perdida? Se alejó del rebaño y la atacó el lobo. Entonces, en ese sentido, como león rugiente, ¿qué es más fácil? Si estamos solos. ¿Qué es más fácil? Si no tenemos esas relaciones, si no tenemos esa red de amparo, cuando estamos, cuando seguro que vamos a atravesar alguna crisis personal y no tenemos en quién apoyarnos, si no hemos construido una relación y eso es la familia. La familia es esa red donde en un momento dado yo me puedo apoyar y donde otros apoyan en mí. Entonces, pues nada, le abonamos el terreno al enemigo, más fácilmente lo va a tener. Además, de verdad. David, no sé si quieres decir algo. Nada, que demos al matrimonio el valor que tiene, desde luego, que una vez que se da ese paso, nada es fácil en esta vida, ni llevar adelante un matrimonio, ni un puesto de trabajo, ni ninguna otra cosa. Pero bueno, que hay que tener claro, en este caso, por ejemplo, que estamos hablando de una institución bendecida por Dios y que si hacemos lo posible por tener en el centro de esa unión en todo momento a Dios y que sus principios sean los que se cimenten bien en esa unión de pareja, pues pondremos en valor pues muchos valores. El primero de los primeros, el amar al prójimo como a uno mismo, que siempre lo digo. Y si tú eso lo aplicas con tu pareja, yo pienso que las cosas siempre serán más fáciles. Pues tenemos que terminar aquí y yo me quedo con esa idea. El matrimonio fue hecho por Dios. Ese matrimonio en el que, en el estado perfecto, en el estado idóneo que Dios le dio a Adán y a Eva, fue en pareja, en matrimonio. Un lugar donde uno es protegido y donde puede proteger, donde es perdonado y donde puede aprender a perdonar. Un lugar donde somos restaurados, donde somos amados en los tiempos buenos y en los malos. Es el sitio ideal que Dios preparó para nosotros. Así que defendámoslo, trabajemos por él y disfrutaremos de esas bendiciones que el Señor nos preparó desde el inicio de los tiempos. No hay más tiempo para seguir avanzando en este tema, sí para cambiar de tercio y empezar con nuestro estudio esta semana de la Escuela Sabática. Así que, Juan Luis, nos pones una adoración y enseguida comenzamos ya con el estudio de la Escuela Sabática.